Santiago Elizondo llevaba 20 años sin escuchar otra voz que no fuera la suya. 20 años en los que su único compañero había sido el zumbido constante de los sistemas de soporte vital de la estación. A veces hablaba solo, simplemente para recordar cómo sonaba una conversación. Otras veces cantaba viejas canciones que medio recordaba de su juventud en la tierra, aunque las letras se le mezclaban y terminaba inventando versos nuevos. Trabajaba y vivía en la única base sobre el asteroide TC-302. El asteroide flotaba en el cinturón de Kuiper como un faro solitario en la oscuridad más absoluta. Era el puesto fronterizo más remoto de la humanidad, la última parada antes del vacío interestelar, donde las naves alienígenas circulaban libremente. Su trabajo consistía en mantener funcionando las balizas de señalización que marcaban el límite del espacio controlado por los humanos. Un trabajo que alguna vez requirió 12 personas, ahora lo hacía él solo. A sus 70 años, Santiago había aprendido a encontrar cierta paz en la soledad. Su cabello, antes negro como el carbón, ahora brillaba blanco como la nieve bajo las luces artificiales de la estación. Sus manos, curtidas por décadas de reparaciones improvisadas, conocían cada tornillo, cada cable, cada panel de control de aquel lugar que se había convertido en su mundo entero. La rutina era su salvación y su condena. Cada mañana, Santiago revisaba los sistemas, comprobaba la presión del aire, los niveles de oxígeno, el funcionamiento de los recicladores de agua. Después venía el desayuno, siempre lo mismo: proteína sintética con sabor a huevo y café instantáneo. Pero había algo que rompía la monotonía, algo que mantenía viva una chispa de esperanza en su corazón cansado. Cada noche, antes de dormir, Santiago grababa un mensaje y lo lanzaba al espacio. Era como tirar mensajes guardados en botellas al mar cósmico, sin saber si alguien alguna vez las encontraría. «Hola, universo», comenzaba siempre. Aquí Santiago Elizondo, transmitiendo desde el borde del sistema solar. Hoy hace exactamente 7.305 días desde que llegué aquí. El clima sigue siendo el mismo de siempre. Frío absoluto con probabilidad de más frío absoluto. A veces recitaba poemas que inventaba mientras arreglaba las máquinas. Otras veces cantaba canciones que componía durante las largas horas de vigilia. No eran obras maestras, pero eran suyas, y en ellas volcaba todo lo que no podía compartir con nadie más. La estación había sido diseñada para albergar a una familia completa. 12 habitaciones vacías lo rodeaban como fantasmas silenciosos. A veces, cuando el aislamiento pesaba demasiado, Santiago imaginaba cómo habría sido si su esposa e hijos hubieran venido con él, como estaba planeado originalmente. Pero la vida tiene formas crueles de cambiar los planes, y aquí estaba él, solo, cumpliendo una promesa que ya nadie recordaba. Santiago había desarrollado pequeños rituales para mantener la cordura. Hablaba con las máquinas como si fueran viejos amigos. El generador principal era Don Roberto, siempre quejándose pero nunca fallando del todo. La computadora central era Esperanza, porque sin ella no habría esperanza alguna de sobrevivir. «Buenos días, Esperanza», decía cada mañana al encender los sistemas. «¿Cómo amaneciste hoy? ¿Alguna novedad?» La computadora respondía con sus pitidos y luces habituales, mostrando que otro día más transcurría sin incidentes en el borde del sistema solar. Pero ese día en particular, algo era diferente. Santiago estaba en el taller, soldando una pieza del sistema de reciclaje de aire cuando lo escuchó. 3 golpes suaves, resonando a través del casco de la estación. Se quedó paralizado, el soldador todavía chispeando en su mano. En 20 años, nunca había escuchado ese sonido.
Debe ser el metal contrayéndose, se dijo a sí mismo, o algún micrometeorito. Pero los golpes se repitieron. 3 toques rítmicos, deliberados, imposibles de confundir con un fenómeno natural. Con el corazón latiendo como no lo había hecho en años, Santiago se dirigió al panel de control de la esclusa principal. Sus manos temblaban mientras activaba la cámara exterior. Lo que vio lo dejó sin aliento. Allí, en la superficie sin atmósfera del asteroide, bajo la luz tenue de las estrellas distantes, había una figura. Una mujer joven, pequeña, delicada, con una piel que parecía brillar con luz propia. No llevaba traje espacial, ni casco, ni ningún tipo de protección contra el vacío mortal del espacio. Su vestido parecía estar tejido con luz de estrellas líquida, fluyendo alrededor de su cuerpo, como si tuviera vida propia. La figura levantó la vista hacia la cámara y sonrió. Una sonrisa cálida, genuina, que de alguna manera atravesó el vacío y llegó directamente al corazón solitario de Santiago. Movió los labios, y aunque no debería haber sido posible, Santiago escuchó su voz clara como el cristal a través de los altavoces de la estación. «Hola, Santiago. Me llamo Vexia. He venido a conocerte». Santiago se frotó los ojos, convencido de que finalmente la soledad lo había vuelto loco. Pero la figura seguía allí, esperando pacientemente, con esa sonrisa imposible. «Esto no puede ser real», murmuró. «Nadie puede sobrevivir ahí afuera sin protección. Es imposible». Pero mientras la miraba, algo en el fondo de su mente le susurraba que ya había visto esos ojos antes. Esa sonrisa le resultaba familiar de una manera que no podía explicar. Era como un déjà vu cósmico, un recuerdo de algo que nunca había sucedido. Vexia volvió a tocar la puerta, esta vez con más insistencia. Su expresión seguía siendo amable, pero había urgencia en sus movimientos. El anciano se dio cuenta de que, real o no, tenía que tomar una decisión. Podía ignorarla, convencerse de que era una alucinación y volver a su rutina solitaria. O podía abrir esa puerta y enfrentar lo que fuera que el universo le estaba enviando, después de 20 años de mensajes al vacío. Con dedos temblorosos, comenzó la secuencia de apertura de la esclusa. Las alarmas sonaron, advirtiéndole del peligro de abrir la estación al vacío exterior. Pero Santiago las silenció una por una. Si iba a volverse loco, al menos sería de una manera interesante. La esclusa exterior se abrió, y Vexia entró flotando con una gracia que parecía desafiar incluso la débil gravedad del asteroide. Santiago cerró rápidamente la puerta exterior y comenzó el ciclo de presurización, sus ojos nunca apartándose de esa joven figura. Cuando la presión se igualó y la luz verde indicó que era seguro, Santiago abrió la puerta interior. Vexia dio un paso adelante, y con ella llegó un aroma que no había sentido en décadas. Olía a lluvia sobre tierra mojada, a flores silvestres, a todos los recuerdos de la tierra que había enterrado en lo profundo de su mente. «Hola, Santiago», dijo ella de nuevo, y esta vez su voz llenó el aire real de la estación. «Sé que esto debe ser muy confuso para ti, pero por favor, déjame explicarte». Santiago retrocedió un paso, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. «¿Qué eres? ¿Cómo es posible que estés viva? Nadie puede sobrevivir en el vacío sin protección». Vexia inclinó la cabeza. «Mi nombre es Vexia. Soy lo que ustedes llamarían una alienígena, supongo. Vengo de un mundo muy lejano, más allá de lo que sus telescopios pueden ver. Mi gente se llama los Selarianos». «¿Selarianos?». Santiago repitió la palabra. «¿Y qué hace una selariana en el borde del sistema solar, tocando a mi puerta como si fuera lo más normal del mundo?». Vexia sonrió de nuevo, y había algo melancólico en esa sonrisa. «Vine por ti, Santiago, por tus mensajes. Los hemos estado escuchando. Tus canciones, tus poemas,
tus pensamientos lanzados al vacío. Me conmovieron de una manera que no puedo explicar completamente. Santiago sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer en una de las sillas del puesto de control. ¿Escucharon mis mensajes? ¿De verdad alguien los escuchó? No solo los escuché, dijo Vexia, acercándose lentamente. Los adoro. Verás, mi gente alcanzó hace mucho tiempo lo que ustedes llamarían la perfección. Eliminamos la enfermedad, la guerra, el hambre, el sufrimiento. Tenemos tecnología que puede cumplir cualquier deseo con solo pensarlo. Vivimos en un paraíso constante. Suena maravilloso, dijo Santiago, aunque algo en el tono de Vexia sugería que no lo era tanto. Eso pensábamos, continuó ella. Pero con el tiempo, algo terrible sucedió. Al eliminar todo sufrimiento, también eliminamos la capacidad de sentir verdaderamente. Sin dolor, no hay verdadera alegría. Sin pérdida, no hay verdadero amor. Sin lucha, no hay verdadero triunfo. Nos convertimos en seres vacíos, perfectos pero huecos, inmortales pero sin vida real. Santiago la observaba, fascinado a pesar de su incredulidad. ¿Y qué tiene que ver eso con un viejo solitario que vive solo en un asteroide como yo? Tú, dijo Vexia, y sus ojos brillaron con fuerza. Tú solo en este lugar desolado, enfrentando cada día con esperanza, creando belleza en medio de la nada, cantando al vacío sin garantía de que alguien escuche, manteniendo la fe cuando tienes todas las razones del universo para perderla. Tú me enseñaste algo que mi gente había olvidado. ¿Qué significa realmente estar vivo? Santiago sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Solo soy un viejo solitario haciendo su trabajo. No, dijo Vexia con firmeza. Eres mucho más que eso. Eres la prueba de que el espíritu puede sobrevivir incluso en las condiciones más adversas. Tus mensajes despertaron algo en mí que creía muerto. Me hicieron sentir algo que mi gente llama el vacío que duele, pero que creo que ustedes llaman esperanza. Santiago se levantó despacio, acercándose a ella con cautela. ¿Viajaste hasta aquí solo por mis mensajes? Viajé hasta aquí por ti, corrigió Vexia. Necesitaba conocer al ser que podía crear tanta belleza en medio de tanta soledad. Necesitaba entender cómo lo haces. ¿Quieres café?, preguntó Santiago de repente, porque no sabía qué más decir ante semejante declaración. Es instantáneo y sabe horrible, pero es lo que hay. Vexia rió, un sonido como campanillas de cristal. Me encantaría. Santiago se dirigió a la pequeña cocina, sus movimientos automáticos después de tantos años. Mientras preparaba el café, su mente trabajaba frenéticamente, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Una alienígena hermosa y luminosa había cruzado el cosmos porque le gustaban sus torpes canciones. ¿Azúcar?, preguntó, volviéndose hacia ella. Sí, por favor, respondió Vexia. Luego, antes de que él pudiera moverse, añadió: no te molestes, voy a por él. Se levantó con esa gracia y fue directamente al pequeño armario que servía de despensa. Sin dudar, abrió la puerta correcta y tomó el recipiente de azúcar. Santiago se quedó helado. ¿Cómo sabías dónde guardo el azúcar? Vexia se detuvo, el recipiente en sus manos, con una expresión de genuina sorpresa. No lo sé. Simplemente lo sabía. Un escalofrío recorrió la espalda de Santiago. Había algo más aquí, algo que no estaban viendo, pero antes de que pudiera explorar esa sensación, las alarmas de la estación sonaron. Las alarmas de emergencia que no habían sonado en 2 décadas. Contactos múltiples en el perímetro, anunció la voz sintética de Esperanza.
6 naves no identificadas aproximándose a alta velocidad. El rostro de Vexia palideció. No, ya me encontraron. ¿Quién es?, preguntó Santiago, corriendo hacia los controles. Mi gente, susurró Vexia. No debí venir sola. No entienden. Pensarán que he perdido la razón. Santiago miraba las pantallas con creciente preocupación. Las naves selarianas se movían en perfecta formación, rodeando la estación como depredadores acechando a su presa. ¿Qué van a hacer?, preguntó, aunque temía conocer la respuesta. Vexia se acercó a él, y por primera vez desde su llegada, Santiago vio miedo real en sus ojos. Me llevarán de vuelta, y luego rectificarán la situación. ¿Rectificar? ¿Qué significa eso exactamente? Borrarán mis recuerdos, dijo ella con voz temblorosa. Todo lo que he aprendido, todo lo que he sentido desde que escuché tus mensajes. Volveré a ser como ellos, perfecta, vacía, sin capacidad de sentir lo que siento ahora. Santiago sintió una ira que no había experimentado en años. No pueden hacer eso, no tienen derecho. En su mundo, sí lo tienen, respondió Vexia. Para ellos, lo que me está pasando es una enfermedad. Las emociones que tú despertaste en mí son vistas como una corrupción de nuestra perfección. Las naves se detuvieron a exactamente 100 metros de la estación, manteniéndose en posición con una precisión milimétrica. Una voz resonó a través de los sistemas de comunicación. Vexia la Vexariana, decía la voz, carente de cualquier emoción. Has violado los protocolos, ha abandonado la armonía. Debes regresar para restauración inmediata. Vexia respondió. No regresaré. He encontrado algo aquí que vale más que vuestra perfección vacía. La corrupción emocional nubla tu juicio, respondió la voz. Iniciaremos extracción forzosa en breve. La comunicación se cortó. Santiago miró a Vexia, que parecía más pequeña y frágil que antes. ¿Cuánto tiempo tenemos? No mucho, dijo ella. Están calculando la mejor manera de extraerme sin dañar la estación. Son meticulosos en todo lo que hacen. Santiago tomó una decisión. Si había vivido 20 años en soledad, al menos podía hacer que este momento contara. Vexia, dijiste que vine aquí por mis mensajes, por las emociones que despertaron en ti. ¿Qué fue exactamente lo que sentiste? Ella lo miró, y en sus ojos había un universo de sentimientos encontrados. Al principio fue curiosidad, luego fascinación, pero con el tiempo se convirtió en algo más, algo que no tenemos palabra para describir en mi idioma, porque lo eliminamos hace milenios. Creo que tu gente lo llama amor. La palabra quedó flotando entre ellos como una estrella recién nacida. Santiago sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Amor? ¿Por alguien que nunca habías visto? Por alguien cuya alma conocía a través de sus palabras, corrigió ella. Por alguien que me enseñó que estar vivo significa más que simplemente existir. Por alguien que me hizo querer sentir de nuevo, aunque doliera. Santiago se acercó a ella, olvidando por un momento las naves que los rodeaban. Vexia, hay algo que no entiendo. Cuando supiste dónde guardaba el azúcar, fue como si ya hubieras estado aquí antes. Ella frunció el ceño, concentrándose. Sí, fue extraño. Y cuando te vi por primera vez, sentí reconocimiento, como si ya te conociera. Y yo sentí lo mismo, admitió Santiago, como si esto ya hubiera sucedido antes. Un estruendo sacudió la estación. Las naves habían comenzado su trabajo, utilizando algún tipo de rayo cortador en el casco, pero algo no iba según lo planeado. El casco, parcheado y reparado durante 2 décadas con cualquier material que Santiago pudiera encontrar o fabricar, no respondía como debería a su tecnología. ¿Qué sucede?, preguntó Vexia, mirando las pantallas donde las naves parecían recalcular sus acciones.
Santiago no pudo evitar una pequeña sonrisa. 20 años de reparaciones improvisadas. El casco es ahora una aleación compuesta de tantos materiales diferentes que probablemente ni su tecnología avanzada puede predecir cómo cortarlo sin arriesgar una descompresión explosiva. Eso nos da algo de tiempo, dijo Vexia. Luego, con una determinación repentina, preguntó: Santiago, ¿puedo pedirte algo que puede parecer extraño? Después de todo lo que ha pasado hoy, dudo que algo pueda parecerme extraño. Quiero que me beses, dijo ella simplemente. En todos los datos sobre la humanidad que estudié, el beso aparece como una expresión física de conexión emocional. Quiero experimentarlo antes de que me lleven. Santiago la miró. Esta criatura imposible y hermosa que había cruzado las estrellas por sus torpes canciones. ¿Estás segura? Por respuesta, ella se acercó más, levantando su rostro hacia él. Santiago se inclinó y cuando sus labios se tocaron, sintió una descarga eléctrica que no tenía nada que ver con su fisiología alienígena. Era reconocimiento puro, como si cada célula de su cuerpo gritara: «Por fin te encontré de nuevo». Cuando se separaron, ambos jadeaban. Vexia lo miraba con ojos muy abiertos. Santiago. Eso fue otro estruendo, más fuerte esta vez. Las naves estaban intensificando sus esfuerzos. Vexia miró alrededor frenéticamente y entonces hizo algo completamente inesperado. Fue directamente hacia el viejo sofá en la pequeña sala de estar y comenzó a empujarlo. «¿Qué haces?», preguntó Santiago, confundido. «He tenido una idea», respondió ella, luchando con el pesado mueble. «Ayúdame a mover esto». Santiago la ayudó y juntos apartaron el sofá. Vexia se arrodilló y comenzó a examinar las tablas del suelo, sus dedos trazándolas juntas hasta que encontró una que estaba ligeramente suelta. «Aquí», dijo, levantando la tabla. Debajo había una trampilla que Santiago no recordaba haber visto jamás. «Eso es imposible», murmuró. «He vivido aquí 20 años. Conozco cada centímetro de esta estación». Pero Vexia ya estaba abriendo la trampilla, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. «En una de tus canciones», dijo ella, «cantaste sobre un escondite bajo el sofá. Cuando vengan a buscarnos, la salida estará debajo del suelo del sofá. ¿Lo recuerdas?» Santiago sintió un escalofrío. Recuerdo haber transmitido esas palabras, pero no recuerdo haberlas escrito. No tienen sentido. «Tienen sentido ahora», dijo Vexia, comenzando a descender. «Vamos». Sin otra opción, Santiago la siguió. La escalera los llevó a un pequeño búnker que definitivamente no estaba en los planos originales de la estación. Pero lo más perturbador era que todo allí mostraba señales de su propio trabajo. Sus herramientas, su estilo de construcción, incluso una nota en su propia letra que decía: «Para cuando lo necesites, de nuevo». «Vexia», dijo Santiago lentamente, «creo que ya hemos estado aquí antes». Ella se volvió hacia él, y en sus ojos había la misma realización aterradora. Los recuerdos que borraron. «Pero no las emociones», completó Santiago. «Dijiste que pueden borrar recuerdos, pero no la transformación fundamental. Por eso sentí que te conocía. Por eso sabías dónde estaba el azúcar. Por eso escribí esa canción sobre el búnker». «Creo que nos conocimos antes», susurró Vexia. «Nos enamoramos. Y ellos nos separaron». El búnker tembló con el impacto de algo pesado arriba. «Nos encontrarán», dijo Vexia. «Sus sensores son muy avanzados. Este escondite solo nos da minutos, no más». Santiago la tomó de las manos. «Entonces tenemos que recordar. Si ya pasamos por esto antes, debe haber una razón por la que mi yo anterior construyó este lugar,
Escribió esa canción. Debe haber dejado algo más. Vexia apretó sus manos. Dijiste que las emociones no se pueden borrar. Si reviviéramos esas emociones con suficiente intensidad, los recuerdos podrían volver, terminó Santiago. Pero ¿cómo podríamos sentir algo con tanta intensidad en tan poco tiempo? Vexia se acercó más a él, y había una mezcla de tristeza y picardía en su expresión. Solo hay una manera de despertar emociones tan profundas, tan rápidamente. Necesitamos intimar, Santiago. Santiago sintió que se ruborizaba como un adolescente. Vexia, yo tengo 70 años. No sé si podré... Ella puso un dedo en sus labios, silenciándolo. Confía en mí. Y recuerda, no necesitamos mucho. Solo lo suficiente para que las emociones fluyan. Como dicen en tu mundo, solo la puntita bastará. Le guiñó un ojo, y a pesar de la situación, Santiago no pudo evitar reír. Lo que siguió fue torpe y tierno, desesperado y hermoso. Dos seres de mundos diferentes, encontrándose en el nivel más fundamental. No solo físicamente, sino emocionalmente. Un viejo humano y una joven alienígena. Y mientras intimaban, los recuerdos comenzaron a fluir como una presa que se rompe. Santiago recordó el primer encuentro. Vexia llegando exactamente de la misma manera, los mismos 3 golpes en la puerta. Recordó semanas de conversaciones, de compartir historias de sus mundos respectivos. Recordó el momento en que se dieron cuenta de que lo que sentían iba más allá de la curiosidad científica. Recordó también el final, las naves selarianas llegando, el procedimiento de borrado de memoria, la despedida que ninguno de los dos recordaría. Pero también recordó su plan desesperado, dejar pistas para sus futuros yos, construir el búnker, escribir canciones con mensajes ocultos. Lo hicimos 3 veces, jadeó Vexia cuando los recuerdos terminaron de fluir. Esta es la 4ª vez que nos encuentran. Y cada vez dejamos más pistas, dijo Santiago. Cada vez tardamos menos en recordar. Es como si nuestras almas se negaran a olvidar. Santiago, es cuestión de minutos que nos encuentren, dijo Vexia. Entonces, solo hay una cosa que podemos hacer, dijo el anciano. Tomó papel y bolígrafo y se puso a escribir la letra de la canción que hablaba de que la salida estaba debajo del sofá. Dobló el papel y se lo metió al bolsillo. Tomó a Vexia de la mano y le dijo: «Salgamos antes de que encuentren este lugar». Salieron fuera, volvieron a poner todo en su sitio y esperaron a que llegaran los intrusos. Vexia la Vexariana ha vuelto a caer en la corrupción. El procedimiento de restauración será más intensivo esta vez, sentenciaron, y con un rayo de luz les borraron la memoria. Justo antes de ser impactados por el rayo de luz, se miraron por última vez. Cuando Santiago despertó, no recordaba nada de lo sucedido. Se levantó de la cama e inició su rutina de siempre. Esa noche la pasó como siempre enviando mensajes de audio al espacio. Encontró una curiosa canción escrita en un papel doblado en su bolsillo, que hablaba de un sofá. Le pareció original, así que la cantó en su pequeña emisora de radio espacial. Un año después, estaba en el taller, soldando una pieza del sistema de reciclaje de aire cuando lo escuchó. 3 golpes suaves, resonando a través del casco de la estación. Se quedó paralizado. En 20 años, nunca había escuchado ese sonido. Allí, en la superficie sin atmósfera del asteroide, bajo la luz tenue de las estrellas distantes, había una figura. Una mujer joven, pequeña, delicada, con una piel que parecía brillar con luz propia. Santiago escuchó su voz